Muy buenos días, queridos hermanos. Que la paz de Dios esté con ustedes, que Dios le bendiga, le guarde y le guíe. Hoy vamos a tener la predicación de la palabra de Dios y en esta mañana vamos a estar leyendo un mensaje que está destinado a la comprensión de lo que es la edificación mutua. La edificación mutua, así hemos titulado nuestro mensaje. En este día, pues, queremos convocar a todo el pueblo de Dios para que vayamos delante de Él en oración y nos entreguemos a Él y pongamos nuestro corazón delante de Él y así poder tener, pues, la guía del Espíritu Santo para que seamos edificados primeramente por Él y luego vamos a discernir todo lo que la palabra de Dios nos dice para poder aplicarlos en nuestras vidas. Sí, vamos delante de Dios en oración, oremos. Amadísimo Dios, Padre Celestial, queremos pedirte, Señor, que seas tú con cada una de las personas que se encuentran en sus hogares, que cada uno de ellos pues reciba tu Espíritu, que pueda ser edificado, que pueda ser transformado, que pueda ser de alguna manera conmovido en su corazón para que este mensaje de tu palabra pueda transformar sus vidas. Queremos pedirte, Señor, que guíe a quien está dirigiendo este mensaje para que sea tú, mediante tu Espíritu, proveyendo pues la inspiración necesaria para que las palabras que salgan de su boca no sean mías, sino tuyas, Señor. Queremos pedirte estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, vamos a ir en nuestras casas, allá donde ustedes se encuentran, a la palabra de Dios y vamos a buscar el libro de Hebreos. En el Nuevo Testamento, el libro de Hebreos, vamos a ir allá y vamos a buscar el capítulo 10 de Hebreo. Vamos a estar leyendo los versículos del 24 al 25 del capítulo 10 de Hebreo. Así es que pueden buscar en sus celulares, en sus tablets, en sus dispositivos, su Biblia, su aplicación de la Biblia, o pueden buscar su Biblia física y vamos a ir al libro de Hebreos en el capítulo 10, versos 24 al 25. Yo quiero leer, voy a leer de la Reina Valera, pero yo voy a estarme apoyando en el texto de la Nueva Versión Internacional, por lo cual voy primero a leer lo que dicen estos textos en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículos 24 y 25 de la Biblia Reina Valera. Dice así: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veáis que aquel día se acerca. Vamos a leerlo ahora de la Nueva Versión Internacional. Yo lo tengo aquí anotado en mis apuntes y dice así: preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlos algunos, sino animémonos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Hebreos 10, 24 al 25. Bien, como le dije anteriormente, esta predicación la he titulado Edificación Mutua. Y queremos llevarles a ustedes un mensaje que le pueda despertar el interés y el conocimiento de la importancia de la comunión entre los hermanos para la edificación mutua. Es nuestra esperanza en el día de hoy de que cada uno de ustedes en sus hogares pueda considerar cuán importante es la comunión entre los hermanos y para así ver cómo esto nos sirve como una guía para la edificación mutua. También queremos que cada uno de ustedes pueda reconocer el genuino interés y cuidado de los unos por los otros a través de este mensaje. Y por último, también queremos que veamos que existe en nosotros una exhortación, un llamado de Dios por causa de lo que esperamos. Esta exhortación
tener presente aquella esperanza que Dios ha puesto en nuestros corazones por aquello que se acerca, es la esperanza que nos guía siempre a purificarnos. Así es que vamos a ver de inmediato el contexto del texto que estamos citando. Vamos a ver que en el capítulo 10 se trata sobre el sacrificio de Cristo para quitar el pecado de una vez por todas. Y en Hebreos 10 se nos dice muy claramente cómo la ley ceremonial, los ritos de sacrificio, no la ley moral, no los 10 mandamientos, sino la ley ceremonial, tiene un efecto que no llena ni satisface lo que Dios espera para la sustitución de nuestros pecados por medio de la purificación y la muerte de los animales que se ofrecían en aquel ritual. Nosotros podemos ver que en el versículo 1 del capítulo 10 dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan a Dios. De modo que nosotros vemos que aquí se nos dice que aquellos rituales que se ofrecían en el tabernáculo y en el templo para conseguir la conciliación o reconciliación con Dios se tenían que hacer cada año sacrificando un animal, y esto, a pesar de ser así, no cubría realmente de manera completa lo que es la expectativa de la relación divina del hombre y Dios. De modo que este ritual se tenía que cumplir y hacer cada año, y se hacía mediante el sacerdote que llevaba a cabo este ritual. Todo esto nos dice en el versículo 8 que es sombra que no le complace a Dios. También podemos ver que en los versículos 9 ya comienza a decirnos cómo Cristo entra en juego y comienza Él a ofrecer su propio cuerpo como sacrificio para diríamos que la conciliación de nosotros como pecadores con Dios. Y de hecho, esto es la voluntad de Dios, lo que ha hecho Jesús como obra sacrificatoria en la cruz, el hecho de que Él se entrega a sí mismo y por medio de este sacrificio Dios encuentra satisfacción y nuestros pecados se cubren. En todo el contexto del capítulo 10 que se viene hablando sobre este sacrificio maravilloso de Jesús, el cual quita el pecado, dice que a través de este sacrificio Dios jamás se acuerda de nuestros pecados. Así dice el versículo 17, donde dice textualmente, dice, y añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones por medio de este sacrificio. De modo que tenemos en este sacrificio el sacrificio perfecto para nosotros. Y como el capítulo 10 tiene este contexto que nos va hablando de cómo la ley ceremonial fue quitada por el sacrificio de Cristo, cuando llegamos ya al versículo 23, 24 y 25, que son los versículos que hemos estado leyendo, encontramos que hay un llamado. El llamado que da la razón de ser al porqué de este sacrificio en nuestras vidas, cómo hay una transformación que se produce por medio de este sacrificio en nuestras vidas. Y el llamado, entonces, da como resultado que tenemos un extraordinario llamado a preocuparnos por nosotros, los unos por los otros. De modo que el sacrificio de Cristo, para redimirnos del pecado, nos da una nueva vida, una nueva naturaleza, y nosotros nacemos de nuevo por medio de ese sacrificio. Todos aquellos que han aceptado a Jesucristo como su mediador delante de Dios han sido justificados. La justicia de Cristo ha sido el intercambio por nuestras injusticias. De modo que nosotros ahora, mediante Cristo, nos vemos justos delante de Dios, y el llamado es a que nosotros, mediante el nacimiento que hemos recibido, la nueva naturaleza que tenemos por medio de este sacrificio de Jesucristo, entonces tenemos este llamado a preocuparnos los unos por los otros. Y no solo eso, sino que nos dice
que es el fin de este llamado, el estimularnos el unos al otros al amor y a las buenas obras. De modo que este llamado tiene una importancia capital en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque es un llamado a la relación de la iglesia, de los hermanos de la iglesia, de unos con los otros. Así es que nosotros podemos ver que el fundamento de esta preocupación mutua no nace en nosotros por naturaleza nuestra, sino que es implantado por el sacrificio de Cristo y por la obra de Cristo en nuestras vidas. De modo que el objetivo es amarnos y hacer a las buenas obras. Él me dio por nosotros para que nosotros seamos justificados y nuestra naturaleza cambiara. Esta es la manera en que podemos lograr la comunión o reunión de los creyentes. Esta reunión y esta comunión no es posible sin la obra maravillosa de Jesús. Las personas pueden juntarse y pueden reunirse a tener un tipo de relación que aparentemente es buena, pero no es buena totalmente sin Cristo, porque siempre sin Cristo las relaciones corren el peligro de, por medio del pecado que hay en el hombre, por esa naturaleza caída, entrar en conflictos y en fricciones que pueden traer sufrimientos en la vida de las personas. Mas en la iglesia, los creyentes pueden pasar por todo tipo de conflictos, pero la naturaleza que nosotros hemos tenido, implantada por el sacrificio de Jesús en nuestras vidas, puede hacer que nosotros tengamos otro tipo de relación. Al final, siempre es para la edificación de los creyentes. La reunión es un medio y no es un fin. En estos versículos, si nosotros podemos notar, la idea principal es que nos estimulemos al amor y a las buenas obras y que nos animemos unos a otros y con mayor razón ahora que tenemos la esperanza de aquel día que se acerca. El medio que produce esto es la reunión, es la congregación de los hermanos. Así es que hay un llamado a no dejar de congregarnos, pero el llamado a no dejar de congregarnos no es la idea principal ni es la parte central del mensaje. ¿Por qué? Porque como ya dije anteriormente, nosotros podemos encontrar en estos versículos que la reunión o congregación puede tener otros fines. Por ejemplo, hay personas que se reúnen para un espectáculo, para una obra de teatro, para cualquier tipo de presentación. Y estas reuniones no tienen como objetivo el que las personas crezcan interiormente y puedan ser ricas en buenas obras mediante la relación mutua que produce en la iglesia esta coinonía, esta reunión que se puede producir. Así es que aquí nosotros podemos ver, como dice en 1 Corintios 14, ¿qué concluiremos, hermanos? Dice Pablo, que cuando se reúnan cada uno puede tener un himno, una enseñanza, una revelación, un mensaje en lenguas o una interpretación. Todo esto debe hacerse para la edificación de la iglesia. De modo que el que nos reunamos, el que estemos juntos en un lugar, no significa nada grandioso para el hombre común y corriente, sin Cristo. Lo que le da sentido a que nosotros podamos crecer interiormente, espiritualmente, es Cristo. Es el Espíritu Santo, es Dios obrando a través de la coinonía, o sea, lo que nosotros llamamos la comunión entre hermanos. Esta comunión es tan especial que rinde en nosotros una riqueza, nos proporciona de una riqueza espiritual que puede llevarnos a una comunión muy profunda y hacernos crecer en el espíritu y crecer en el conocimiento y en la madurez de lo que es la vida espiritual. De modo que aquí hay un llamado maravilloso que yo quiero compartir con ustedes. Nosotros estamos viviendo una época, un tiempo en el que nos estamos reuniendo mediante medios virtuales como estos. Sin embargo, la iglesia tiene anhelo de reunirse, siente ese anhelo. ¿Por qué? Porque es importante que los hermanos se reúnan para algo, y es para el cuidarse unos a otros, el compartir, el tener esas enseñanzas mutuas, y allí se deben producir las exhortaciones,
las enseñanzas, los intercambios para el crecimiento de los hermanos. En ese ambiente especial que Dios ha provisto, se fortalecen los hermanos y así maduran y dan el testimonio. Así era antes en la iglesia primitiva y así debe seguir siendo siempre. Tenemos ese anhelo, ¿verdad? Cada uno de nosotros en nuestras casas quiere y anhela ese día vernos juntos en la iglesia de nuevo. Ahora, nosotros tenemos que entender que esto no viene de nosotros. No es un invento humano. No es una cosa que nosotros hayamos creado de una manera programada para reunirnos y tener un tipo de asociación. No. Los problemas y las soluciones que el Espíritu Santo inspiró a resolver por medio de los apóstoles es prácticamente el tema común de todas las epístolas y las cartas. Si nosotros vemos en todas las epístolas y las cartas, siempre los apóstoles están mediando a través de la inspiración del Espíritu Santo para que los hermanos se cuiden, se tengan amor. Hay una normalización de la conducta y hay una entrega del comunicado de Dios de cómo nosotros debemos ser, porque hemos sido llamados a dar testimonio de que somos el pueblo de Dios. ¿Y cómo lo podemos hacer? A través del crecimiento que se produce en la coinonía, en la reunión de los hermanos. De modo que tenemos algo importante que ver. Es este interés que surge en nosotros de manera genuina de cuidarnos los unos por los otros. ¿Cómo se produce en nosotros? ¿Por qué se produce en nosotros? ¿De dónde viene el modelo de este interés que nace en el creyente? Es una pregunta que debemos hacernos muchas veces porque esto sucede de una manera tan espiritual, tan natural, y nosotros muchas veces no valoramos esto. Hay algo que nos lleva a ello y es un nuevo mandamiento. Dice en Juan 13, 34, 35, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Vemos aquí dos cosas. Primero, que este mandamiento no es tan nuevo como aparece en la forma en que se dice. Es un mandamiento que se encuentra en el Antiguo Testamento, en el decálogo vamos a decir así, de los mandamientos de Dios dados al pueblo de Israel, que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y este mandamiento de amarnos los unos por los otros tiene algo de nuevo entregado por Jesús. Lo primero que tiene es que tiene a Cristo y a su ejemplo sacrificial. Y lo segundo que tiene es que Él nos amó primero. Es un mandamiento que tiene la garantía y las características de quién es que lo entrega primero. Jesús dice, como yo os he amado. Él nos llama a que nosotros nos amemos, pero como Él nos ha amado a nosotros primero. De modo que esto le da una validez maravillosa, porque en esta validez nosotros encontramos el ejemplo práctico de Jesús, de cómo Él se sacrificó por nosotros. Y en tercer lugar, podemos decir que este amor va más allá del amar al prójimo y nos lleva a la frontera de la igualdad con Cristo, porque así se nos distingue como sus discípulos. Nosotros vemos que en la última parte dice que en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si nos amamos unos a otros de la manera que Él nos amó. Es una garantía también del testimonio que nosotros tenemos que dar de que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón. Así es que este interés genuino que nosotros hemos tenido, este interés que nosotros tenemos en la coinonía del uno por el otro, es un interés que viene dado por Dios y se convierte en un llamado para que nosotros mantengamos viva esa llama de ese amor mutuo del interés del uno por el otro. Dice en Colosenses 3:16
Que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda riqueza. Instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría, canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios, con gratitud de corazón. Eso dice en Colosenses 3:16. La iglesia viva, que sirve a un Dios vivo, reposa sobre el fundamento de esta dinámica. Esta dinámica que es la de el uno a otros. Esta es una palabra que se menciona mucho en las epístolas. No importa si son las epístolas de Pablo, la de Santiago, todas las epístolas, las de Juan, tienen como característica común el amor mutuo, el desarrollar el cuidado del uno por el otro, el que ellos, los hermanos, se edificaran en la iglesia a través de una costumbre común que es dada por Dios. Nosotros vemos que en la iglesia nosotros no amamos al otro, al prójimo simplemente. La iglesia dice, tiene su llamado que dice que no es una situación en la que el individuo se da para el otro, sino que se da el uno y se da el otro. Esta relación maravillosa es la que produce una realidad en la coinonía. Y esta realidad es el crecimiento y la edificación del creyente. Por medio de esta relación se dan muchas situaciones que producen en el creyente un crecimiento y una madurez espiritual. Vamos a ver cómo en la palabra de Dios nosotros encontramos algo que nos dice que esto se produce a través de algo divino que está más allá de nosotros. Esto viene porque nosotros tenemos una cabeza que es la de Cristo. Y nosotros somos los miembros que, como nos dice Pablo en Efesios 14:16, por su acción todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro. Nosotros tenemos una relación, pero esta relación es comandada por la cabeza que es Cristo. De modo que en la relación mutua que se da en la iglesia hay algo que está dirigiendo desde arriba y que dice en Efesios 4:8, por lo tanto, dice, cuando ascendió a lo alto, Cristo ascendió a lo alto, llevó cautiva una hueste de cautivos y dio dones a los hombres. De modo que este es un don de Dios en el que nosotros nos gozamos mutuamente cuando nos reunimos en la iglesia. Pero como nosotros sabemos, esta reunión de la iglesia, mis queridos hermanos, es una obra de arte de Dios, no nuestra. Dice en Efesios 5:19, anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón. De manera que nosotros estamos movidos por una fuerza que es la de Cristo. Mis queridos hermanos, esto es una obra de arte que deja ver toda su belleza y esta es la belleza de la salvación. La composición de la obra, el colorido y la profundidad están en el juego del uno al otro, de esta relación que se da entre nosotros, en el compartir cánticos, alabanza, y todo esto es como si fuera un cuadro que se pinta en el canvas del corazón. Yo como pintor les puedo decir que ningún pintor puede pintar en el aire. Necesitamos siempre un soporte, un canvas, dónde pintar, dónde poner. Pues Dios puso el canvas de nuestro corazón para Él pintar esa obra maravillosa de la salvación. Y esa relación que se dio entre Cristo y los apóstoles sigue a través de la iglesia perpetuándose por medio de la comunión o la coinonía entre nosotros. Esto era algo regular y habitual y no era nada extraño y raro para la iglesia primitiva. Tampoco debe serlo para nosotros. Así es que en este día nuestro mensaje es para que nosotros veamos que tenemos que prestarle atención a esta relación y no dejarla caer en una frialdad. Nosotros tenemos que jugar el papel de
buscarnos, de animarnos, de cantar juntos, de compartir todo lo que el Señor nos ha dejado. Así podemos edificarnos unos a otros. Dice en Gálatas 3:28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois unos en Cristo Jesús. Así pues, también nosotros vemos cómo en nuestra unión ya no hay diferencias. Y esto es maravilloso porque esto es el testimonio de lo que es la obra de Dios en su pueblo. Ya no hay griego, no hay judíos, no hay nada que nos separe unos a otros de diferencia, porque en Cristo está la unidad de nuestras vidas. Y por eso es que en la iglesia se produce algo que el mundo admira. Si nosotros podemos reunirnos y compartir en nuestras casas, en cada lugar como iglesia, nosotros podemos afectar a las personas que nos rodean. El testimonio es tan fuerte que la gente muchas veces se convence de esta manera más que cuando nosotros incluso comenzamos a evangelizar. De modo que esta es una forma de nosotros atraer. Nosotros vemos que en el Antiguo Testamento Dios selló a su pueblo con una cultura, con una forma de actuar diferente a todas las otras naciones, y esto daba el testimonio de quién era el Dios en quien ellos creían. De modo que la iglesia hoy día también, en este llamado que nosotros hemos leído en Hebreo, produce a través de la coinonía ese testimonio, y ese testimonio es al que en el día de hoy, en esta mañana, nosotros estamos llamando a los hermanos a que consideremos. En 1 Corintios 14, 29 al 31 dice esto, y quiero que presten atención porque en estos versículos que vamos a leer queda la prueba fehaciente y clara de que los apóstoles, siempre resolviendo los problemas de la iglesia de aquellos tiempos, en la iglesia primitiva, estaban siempre constantemente haciendo hincapié en esto. Asimismo, dice en el versículo 29, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si alguno le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. De manera que nosotros podemos reunirnos como grupo, como iglesia, y en esa comunión cada uno puede tener una enseñanza, un conocimiento que viene revelado por la palabra de Dios, y compartir los versículos y compartir esta revelación que Dios nos ha dejado en su palabra puede enseñarnos que un hermano al compartir un versículo con nosotros pues nos da bendición. Y eso es algo que se escucha mucho en las reuniones que nosotros siempre tenemos, en la comunicación. Y en esta relación, cada uno incluso es normalizado en los tiempos de aquellas iglesias primitivas. Aquí Pablo le está diciendo a los hermanos de Corintios cómo deben hacerlo. Es algo común en casi todas las epístolas. En Santiago nosotros encontramos cómo nosotros no debemos discriminar a nadie en la iglesia. Cómo en la iglesia todos debemos considerarnos unos, de modo que en esa reunión hay edificación de los hermanos. De modo que así Pablo descorre la cortina en 1 Corintios de los versículos 29 al 31 y desde los capítulos 11 al 14, que las reuniones de la iglesia del primer siglo tienen como objetivo desempeñar el papel activo de la comunión entre los hermanos. Es un papel activo que no es pasivo. De modo que nosotros podemos ver en todas las epístolas esta naturaleza de la iglesia, de esa actividad de compartir. Y es lo que yo quiero despertar en nosotros. En este no parece ser el mejor momento porque nosotros estamos alejados, estamos conectados de una manera fría por estos medios. Pero no es así. Nosotros podemos buscarles alternativas a esta situación. Y aunque ya estamos planificando abrir nuestras iglesias y reunirnos, pero nosotros hemos visto qué bien nos hemos reunido y hemos compartido en aplicaciones que nos permiten a nosotros gozarnos como iglesia. No hay barrera para la iglesia, de modo que nosotros podemos seguir compartiendo incluso en las peores de las situaciones. No sé si ustedes conocen
la Capadocia. En la Capadocia era una zona de Turquía de aquellos tiempos de Pablo. Pablo fundó unas iglesias que eran perseguidas y eran tan arduamente perseguidas que los cristianos de Capadocia construyeron cuevas y se reunían escondidos en cuevas subterráneas. Es bueno que ustedes busquen documentales sobre eso y vean cómo la iglesia se gozaba en aquellos lugares reunidos en situaciones de persecución. Y ellos crecían y se edificaban unos a otros en esas condiciones. De modo que nosotros tenemos ahora una condición un poco difícil, pero esto no es una barrera para la iglesia. Mi exhortación es que nosotros tengamos el anhelo de seguir comunicándonos, de seguir entrando en comunión unos con otros y no permitir que nada se interponga en esta relación tan hermosa que Dios ha provisto por medio del sacrificio de Jesucristo para que un pueblo a quien Él ha llamado para venir de las tinieblas a la luz dé testimonio de lo que hemos creído y de en quién hemos creído. En Filipenses 2 dice, por tanto, en el versículo 1 del capítulo 2 de Filipenses dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún efecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Qué maravillosa exhortación. Pablo le está diciendo a los hermanos de Filipenses que por la consideración y por la consolación que hay a través de Cristo, si hay alguna comunión en el Espíritu, si hay algún afecto entrañable en nosotros, que eso debe ser completado por medio del gozo, sintiendo lo mismo cada uno por los otros. Que cada uno vea que hay un sentido común de intimidad en Cristo, no mirando cada uno por lo suyo propio. Esa era la naturaleza de la relación de la iglesia primitiva y debe ser la norma para nosotros hoy día. No es venirnos y sentarnos en un banco y estar de una manera pasiva allí, simple y llanamente escuchando un sermón. Esto puede ser parte de lo que nosotros hacemos hoy día, pero no debe ser la única normativa. De hecho, no lo es. La iglesia, cuando se reúne los miércoles en oración, nosotros compartimos, estudiamos y hacemos esas dinámicas. Así es que nosotros no podemos perder este norte y me es urgente el llamado en este momento porque con esta condición que estamos viviendo hay muchas personas que se han enfriado, hay mucha frialdad que ha llegado a la iglesia porque estamos esperando el momento en que se abra, en que todo esto pase. Y ese bajo perfil no da testimonio de en quién hemos creído ni a quién representamos como pueblo. Así es que nosotros debemos de darle la importancia a la comunión entre los hermanos para la edificación mutua hoy día. Este genuino interés que nosotros tenemos, que nace por medio de la obra que Jesucristo ha hecho. También queremos entonces ver, como decía el versículo de Hebreo, que después de las exhortaciones, estas exhortaciones tienen aún más una razón de ser y está basada en la esperanza que tenemos. En Hebreo 10, 34 al 38 se nos habla de esta esperanza. Dice, no perdáis pues vuestra confianza que tiene gran galardón, porque os es necesario la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por la fe. Y si retrocediere,
no agradará a mi alma, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Así es que nuestra esperanza es la que nos da esa chispa, ese fuego, con más razón para mantenernos siempre unos a otros en exhortación, en comunión, en relación mutua en la iglesia. De modo que a través de esta esperanza nosotros podemos vislumbrar lo que en el futuro sí vendrá. Nuestro futuro, nuestra esperanza es que en cualquier momento Jesús venga por su pueblo y nosotros nos reuniremos con Él. Pero ahora vamos a notar un detalle. El detalle de esta esperanza es que nosotros tenemos que día a día, mientras llega lo que esperamos, mantenernos en comunión mutua, en amor, en comprensión, y a través de este relacionarse es que surge el verdadero crecimiento y la verdadera madurez del creyente. Para mí, este mensaje de hoy es prácticamente testimonial, porque cuando yo me convertí, quiero compartir con ustedes, la iglesia en la que yo me convertí, en la iglesia bíblica de Juan Tomás, esa dinámica estaba viva y se daba. Y mi esposa y yo fuimos atraídos por esta dinámica de esta relación. Nosotros valoramos cómo los hermanos se compartían unos a otros. Y yo tenía en mi mente y en mi corazón ciertas dudas de las relaciones de los cristianos. A mí me parecía muy extraño cuando un cristiano le decía a otro hermano, y yo decía, esta hermandad a mí no me parece muy sincera. Pero cuando yo me reuní con la iglesia y comencé a visitar la iglesia y fui afectado por esta relación íntima de la iglesia, esto me creó a mí un asombro. Porque yo había asistido a conciertos, yo había asistido a reuniones donde se hacen, como decimos en buen dominicano, chercha, y nosotros en el compartir, yo veía todas las situaciones que se daban. Y cada uno de los que está escuchando este mensaje y que no ha recibido a Cristo sabe que las relaciones en cualquier tipo de reunión que no sea de la iglesia es problemática. Siempre hay motivos, siempre hay razones, siempre hay una rencilla, siempre hay un interés, y esas cosas son las que mueven, y esos intereses son bajos porque son de la naturaleza pecaminosa. En la iglesia nosotros hemos sido cambiados por la redención, por el sacrificio de Cristo, y tenemos otra naturaleza. Y cuando yo comencé a ver esto, y que fueron a mi casa y cantaban, y que yo iba a la casa con ellos a acompañar de otros hermanos, el yo convertirme para mí fue algo que yo lo sentí dentro de mí como un llamado. No fue algo que alguien me lo proponía y yo tenía que decir sí o no, si acepto o no. Así es que el testimonio que da la iglesia por medio de la relación que se produce entre los hermanos, que da la edificación y también la madurez al creyente, también es el testimonio que atrae al mundo a conocer a Cristo y a conocer al Dios en quien hemos creído. Para mí es una palabra que se me ha quedado en mi mente y en mi corazón cuando la esposa del hijo de Noemí, que había muerto en el extranjero, cuando ella fue a buscar mejor vida, llamada Ruth, le dijo, yo seguiré el Dios que tú sigues y voy a creer en el Dios que tú crees, el Dios de tu pueblo, por lo que ella había visto en la vida de estas personas. De modo que en este llamado, en el día de hoy, yo quiero que cada uno de nosotros considere estas tres cosas. Primero, que la comunión entre los hermanos puede producir la madurez, el crecimiento y la edificación que el creyente necesita. Segundo, que este es un llamado que nos exhorta a nosotros a no dejarnos de reunirnos. Y en tercer lugar, que la razón de este llamado es más fuerte cuando nosotros miramos hacia adelante y tenemos delante de nosotros la esperanza de reunirnos con Dios, todos juntos como pueblo de Dios, con Cristo aquel día. Vamos a orar. Amado Dios, Padre Celestial, es incomprensible la manera en que tú haces que personas pecadoras, Señor,
se reúnan y puedan compartir con sinceridad, preocuparse los unos por los otros en amor, en el amor de Cristo, Señor, y crecer en el conocimiento de ti y de tu Hijo, y conocerte más. Yo te pido, Señor, que este fuego, este anhelo, resurja en nuestras vidas en este momento en que nosotros estamos alejados por las condiciones de esta pandemia, Señor. Yo te ruego y te pido, Señor, que no importando esta situación, nosotros podamos mantener una comunión cercana, íntima en Cristo entre los hermanos. Aviva en nuestros corazones esto. Pero es mi petición, Señor, que aquellos que no te conocen puedan ver que esta comunión entre nosotros, entre los llamados que hemos creído en ti, Señor, afecte a estas personas y ellos puedan tener un encuentro contigo, una comunión contigo, y que entonces puedan comulgar entre hermanos con nosotros, con tu pueblo. Son cosas que te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pasen buen día, que Dios le bendiga mucho y que podamos reunirnos siempre. De cualquier modo, podemos usar las redes sociales, podemos usar muchos medios, pero lo importante es la manera en que nos reunimos y en que compartimos unos con otros. Buen día.